Vamos a hablar del conflicto de Ruanda. Mi compañera es Valeria Muñoz, yo Natalia Rodríguez. Empezamos con una reseña histórica, entonces pues más o menos la historia es que los alemanes estaban colonizando a los ruandeses por y después pasan los belgas a administrar a esta colonia. Los belgas dan preferencias a los tutsis por características europeas y eso. Los tutsis tenían una población del 14% y los hutus el 85%. Igual siendo los tutsis minoría, igual tenían ciertas características. Y pues podían gobernar y tenían más poder que los hutus, aún siendo la minoría. Pero los tutsis, al tener tantos privilegios, pues también se informaban y todo eso, y pues buscaban la independización. Al buscar la independización, los belgas se van con los hutus para evitar todo esto, y los juntos sacan a los tutsis de todo el poder, debilitan las instituciones y lo que se había instaurado antes. Después de esto, entonces ya con estas fricciones se crean la FAR, las Fuerzas Armadas de Ruanda, que es pues de los Hutus, y el Frente Patriótico Ruandés, que es el PPR de los Tutsis. Ya establecidos estos dos ejércitos, el general Juvenal Habyarimana crea un golpe de estado en donde retomó el poder de Ruanda. Ya él posesionado en el gobierno, y al ver que pues los hutus eran la mayoría, intentan respaldar a los tutsis, dándoles como un proceso de paz para que no pasara nada. Pero este proceso de paz no le gusta mucho a los hutus Radicales. sí. Porque bueno, el proceso de paz decía que los tutsis tenían que ingresar al gobierno, entonces como que ellos dijeron, no nos parece. Entonces pues ahí hubo como ese conflicto, entonces ellos no quisieron estar de acuerdo ahí. Sí, porque pues ellos decían que les daban una apertura al gobierno a los tutsis de nuevo, y pues como que no les gustó mucho la idea. En el 6 de abril de 1994, en el avión se crea un atentado. O sea, el presidente actual de Ruanda, entonces pues bueno, ahí muere. Y ahí como que se desata, ahí sí como que ya el conflicto venía de antes, pero ahí sí se desató total porque los hutus radicales tomaron el poder para hacer el exterminio de los tutsis, persiguiéndolos, masacrándolos. Pues ahí es donde se genera realmente el genocidio de Ruanda. Sí, entonces pues la ONU intenta intervenir, pero no hace mucho. Dijo que pues que no era para tanto, entonces no intervinieron tanto. El conflicto genera millones de muertes. Más casi 800.000 personas murieron en el conflicto de Ruanda. Esta guerra duró un año. No, fue 100 días. 100 días. Sí. 100 días, sí. Se intentaron dar ayudas humanitarias, pero pues como la ONU No, no intervino. O sea, la ONU intervino, ¿sí? Pero intervino tarde. Entonces al intervenir tarde, entonces entraron a los campos. Entonces, bueno, al intervenir la ONU manda a 10 soldados al conflicto como tal de Ruanda, pero los Hutus,
matan a estos 10 soldados y pues la ONU definitivamente decide retirar sus tropas y todos los recursos que había mandado, o bueno, los pocos que había mandado, y decide retirarlo, porque pues Entonces, se vieron como prácticamente- amenazados, entonces dijeron como no, no. prácticamente pues abandonan a toda esta sociedad, dejándolas totalmente a la fuerza y al exterminio de las dos. Entonces sí, quedaron las dos colonias prácticamente solas, sin ninguna intervención. Entonces pues ellos recurrieron a la violencia, millones de muertes, afectados y bueno. Entonces entra el ejército francés. Ya es por un deber moral. Ellos tenían un vínculo ya anterior con los Tutsis y pues con Ruanda, ya al vincularse con este grupo. Entonces quiere terminar con todo esto y brindarles bienestar. Entonces pues mandan el ejército a que pues se metan a Ruanda por diferentes lados para debilitar los puntos calientes y cosas así. Y la ONU, pues al ver que ellos no dieron la solución, decidieron apoyar y darles el paso para que pues terminaran el conflicto. Esta intervención de Francia fue efectiva y pues nada, empezaron a habilitarse los poderes de las dos colonias y entonces aparece el presidente de los Hutu, llamado Pasteur Bizimungu, Y el vicepresidente Paul Kagame, líder del FPR Tutsi. Entonces, entonces estas dos partes se unen y llegan como a un acuerdo, entonces ahí es cuando realmente el problema como que se acaba. Pero pues claramente esta crisis deja unas consecuencias, pues ya son consecuencias políticas, económicas y sociales. la siguiente pregunta es: ¿cómo se dio fin o solución el conflicto o situación? ¿Fue efectiva? Bueno, debido a la negligencia de la ONU, Francia interviene con la única intención de proteger a los civiles del abuso de los derechos humanos. Debilitó el conflicto y permitió los diálogos de Pasteur y